En medio del vasto desierto de Chihuahua, en 1974, donde la arena dorada se extendía infinitamente bajo un sol abrasador, una entidad se erguía desafiante contra la quietud. El cerro del silencio, la colina del silencio. Se alzaba allí solitaria una masa de roca oscura sobre la cual el cielo parecía extrañamente siempre más sombrío. El viento del desierto no solo silbaba entre las grietas de las rocas, sino que a veces traía consigo aullidos lejanos y distorsionados, como los susurros de un pasado olvidado o los gritos de una criatura desconocida. En las antiguas rocas, al pie de la colina, dibujos desvaídos contaban la historia de ancestros de pequeñas figuras humanas que una vez se enfrentaron valientemente a un lobo gigante, un espectro del desierto. Esas imágenes se infiltraban en los sueños de Sofía, la niña sensible del grupo de 4 niños que solían jugar en los límites del pueblo, arrastrando consigo al valiente Mateo, al escéptico Carlos y a la silenciosa hermana menor de Mateo, Elena. Se mantenían a distancia atraídos y a la vez atemorizados por la colina. Mateo señaló con mirada decidida. Sofía parecía hipnotizada. Una sensación de inquietud se deslizó, una pregunta, sin palabras, resonando en el viento. Cuando el silencio de siglos se agitara, ¿qué despertaría de esta tierra reseca? La curiosidad venció al miedo incipiente. Bajo el liderazgo de Mateo, los 4 niños comenzaron su valiente viaje hacia la colina silenciosa. Sus pasos se hundían suavemente en la arena, dejando atrás el pequeño pueblo. Sofía relataba los fragmentos dispersos de sus sueños, imágenes de oscuridad y una antigua batalla impulsando aún más a Mateo a avanzar. Cuando llegaron al pie de la colina, la grandeza y la sensación opresiva se hicieron más evidentes. Comenzaron a escalar las piedras sueltas, crujiendo bajo sus pies. De repente Sofía se detuvo. Una corazonada la guió hacia una roca que no parecía tener nada especial. El espacio a su alrededor pareció densificarse. El viento cesó de forma antinatural. Tocó la fría superficie de la piedra. Mateo y Carlos se acercaron, y fue entonces cuando descubrieron una fisura diminuta, casi invisible. Una ráfaga de aire gélido, no perteneciente a este mundo, emanó del interior. Elena retrocedió instintivamente. Mateo intentó empujar una pequeña piedra en la fisura. Desapareció en la oscuridad insondable. El escepticismo en el rostro de Carlos se desvaneció, reemplazado por asombro y un destello de miedo real. Esto ya no era una leyenda. Había un secreto esperando justo detrás de esa capa de roca. Con la fuerza de la juventud y una determinación ardiente, Mateo y Carlos trabajaron para ensanchar la fisura,
creando una abertura lo suficientemente grande como para que un niño pudiera pasar. La oscuridad en el interior era densa, tragándose la débil luz de la vieja linterna que Mateo llevaba. Se deslizaron uno por uno el sonido de las piedras sueltas y las respiraciones agitadas resonando en el espacio estrecho. Dentro había una cueva, o quizás una cámara antigua, excavada profundamente en la colina. El haz de luz recorrió las paredes de piedra, revelando pinturas rupestres mucho más nítidas que las del exterior. La feroz batalla entre humanos y el lobo gigante extraños. Símbolos, los restos de un lugar de culto abandonado hacía mucho tiempo, con un altar cubierto de polvo y fragmentos de cerámica rota. Los latidos de sus corazones se aceleraban con cada paso exploratorio. Guiados por Sofía, que parecía sentir algo, se dirigieron a un rincón oscuro. La luz iluminó un pequeño nicho en la roca, donde un objeto envuelto en un viejo trozo de cuero yacía inmóvil. Mateo desenvolvió cuidadosamente la tela. Era una piedra exquisitamente tallada que irradiaba una energía antigua, el sacramento olvidado de sus antepasados. En el instante en que Mateo la tocó, la linterna parpadeó y se apagó abruptamente. Un viento helado y hostil sopló con fuerza a través de la cueva, trayendo consigo un gruñido bajo y potente que resonó desde las profundidades de la oscuridad o desde la misma entrada por la que acababan de pasar. El espacio se sumió en la negrura. Por un momento, solo quedaron gritos de miedo, ahogados, cuando la débil luz logró volver a encenderse. Una sombra enorme y fugaz de forma indefinida pasó por la entrada de la cueva, y los dibujos en las paredes parecieron retorcerse a la luz vacilante. Habían encontrado el secreto, pero al mismo tiempo habían despertado a su guardián. En el clímax del terror, con el gruñido aún flotando en el exterior, Sofía de repente miró fijamente la piedra en la mano de Mateo. Una luz tenue y cálida surgió inesperadamente de la propia piedra, como una respuesta al caos. Al mismo tiempo, Elena, la niña, que había permanecido en silencio todo el tiempo, señaló hacia el altar polvoriento. Bajo la luz de la linterna, vieron más claramente la desolación, el abandono absoluto, ni rastro de ofrendas recientes, ningún cuidado. Y entonces, Sofía susurró con voz temblorosa pero clara una verdad que acababa de iluminar su mente, conectándolo todo: la ofrenda olvidada. De repente, comprendieron. La oscuridad no había surgido de la nada. Regresaba porque la gente había olvidado sus raíces, olvidado la reverencia, olvidado los rituales que una vez mantuvieron el equilibrio intacto. Esta piedra no era solo una reliquia, era la llave, el recordatorio. Y quizás
la única esperanza para corregir los errores del pasado. El miedo seguía allí, pero ahora, en los ojos de los niños brillaba una nueva comprensión, una pesada responsabilidad que acababa de recaer sobre sus hombros. La tenue luz de la antigua piedra en la mano de Mateo era como una pequeña llama que iluminaba el camino en medio de la oscuridad y el miedo. Se miraron comprendiendo, sin palabras, la tarea que tenían por delante. La colina silenciosa afuera ya no era solo una masa de roca inerte, sino un testigo del olvido humano, y ahora reclamaba su atención. El gruñido persistía, como una advertencia, pero también como una urgencia. Intentarían huir de la oscuridad creciente, o se quedarían, la enfrentarían, e intentarían reavivar la llama sagrada con el mismo sacramento que acababan de encontrar. La respuesta quedó suspendida, flotando en el aire denso de la cueva, bajo el crepúsculo, que descendía gradualmente sobre el desierto de Chihuahua, donde las raíces olvidadas siempre esperan ser recordadas, antes de que la oscuridad lo devore todo. Cuando el débil amanecer reveló las caóticas huellas de la noche de luna de sangre que acababa de pasar sobre el valle de Oaxaca, el nombre el lobo del valle, el lobo del valle, se susurraba de nuevo con un temor profundamente arraigado. La gente intentaba volver a la rutina diaria bajo la sombra de las montañas, imponentes pero sombrías, los muros encalados, las puertas de madera gruesa, los pequeños símbolos de cruces cerca de las entradas, como una frágil línea de defensa. La vida continuaba, pero siempre había una sombra invisible que descendía desde las montañas, presente en cada mirada furtiva, hacia las cumbres, en el agarre más firme de la escoba, en la revisión meticulosa de los cerrojos que nunca parecían lo suficientemente seguros. Se decía que el lobo no era una criatura de este mundo, que no era el simple hambre carnal lo que lo impulsaba. Era un espíritu vengativo, la ira antigua de la propia tierra, que solo despertaba cuando la luna se teñía de sangre. No venía a cazar, sino a sembrar la calamidad, a poner a prueba el coraje y sobre todo la fe de las pequeñas personas que vivían bajo su sombra. Y entonces, al caer la noche, alrededor de la hoguera parpadeante donde se reunían los ancianos, la leyenda se contaba de nuevo. La llama danzaba sobre los rostros curtidos, marcados por una preocupación heredada. La voz del narrador temblaba a veces, quebrándose mientras una mano anciana usaba una rama para garabatear la figura de un lobo gigante en la tierra húmeda. Una imagen aterradora grabada en la mente joven de Mateo, que escuchaba con ojos muy abiertos, a la vez asustado y curioso. Hablaban de ojos ardientes del aullido, que helaba el alma de la impotencia humana ante esa fuerza primordial. En medio de los relatos inquietantes, la pregunta inocente de Mateo resonó: ¿alguien alguna vez
lo vio y sobrevivió. La pregunta fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. El crepitar del fuego se hizo repentinamente fuerte cuando todos los demás sonidos cesaron. El aire se volvió denso. Nadie respondió de inmediato. Las miradas ancianas se cruzaron y luego, como por un acuerdo tácito, todas se dirigieron hacia un lado del pueblo donde se encontraba una pequeña casa, sola y apartada. En la dolorosa memoria de este valle, la sangre había corrido. Los lamentos se habían elevado cada vez que aparecía la luna de sangre. ¿Cuántos de los mejores cazadores, cuántos de los más valientes se habían convertido en nada más que cuentos de advertencia, tumbas sin nombre? La gente había llegado a creer que nadie podía escapar de las garras de el lobo hasta aquella noche fatídica. Era la historia de una mujer. Cuando el lobo estuvo en su umbral, cuando sus gruñidos sacudieron la ruinosa cabaña, ella no buscó armas. No se atrincheró en la desesperación. Su imagen volvió en el relato, no encogida de miedo, sino firme sobre sus rodillas, el rostro bañado en lágrimas, pero los ojos brillando con una extraña y feroz fe. Afuera, la sombra gigante pasó por la ventana, un gruñido bajo y amenazante sonó, justo al lado de la pared. Adentro ella simplemente cerró los ojos, apretando la imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe, elevando oraciones fervientes, su voz temblorosa pero ininterrumpida. Cuando todas las armas humanas resultaron inútiles, cuando el coraje llegó a su límite, ella usó la única arma que le quedaba. No acero frío, no amuletos, sino la oración, una fe inquebrantable ofrecida a los pies de la Virgen de Guadalupe. La noche no descendió de la manera habitual esa vez. El cielo se tornó de un púrpura oscuro y luego de un rojo enfermizo, incluso antes de que la luna de sangre emergiera por completo. Un viento gélido diferente al viento habitual de la montaña se coló por cada rendija, trayendo consigo malos presagios. En la pequeña iglesia, las velas parpadeantes de repente se agitaron violentamente y se apagaron sin razón aparente. Afuera las campanas ya no repicaban lentamente, sino frenéticamente como una última advertencia, una súplica desesperada. La gente no solo cerró las puertas, usaron grandes vigas de madera para atrancarlas, reforzando las entradas de sus casas por todos los medios posibles. Algunos incluso esparcieron sal y cal alrededor de sus hogares como una delgada línea de defensa contra la fuerza invisible. Mateo miró por la rendija de la ventana, viendo cómo la oscuridad exterior parecía espesarse, tragándose toda luz y esperanza. Y entonces, como una herida abierta, gigante en el cielo nocturno, apareció la luna de sangre de un rojo intenso, suspendida sobre la cima de la montaña. Su luz fantasmal tiñó de rojo todo el pueblo, transformando el paisaje familiar en un lugar extraño y lleno
de peligros. Un silencio mortal cayó de repente, el viento, los insectos, todos los sonidos cesaron. Pero ese silencio duró solo un momento, antes de ser desgarrado por el primer aullido. No era el aullido normal de un lobo. Era bajo resonante lleno de un poder espectral y dolorosamente prolongado, como si emanara de las profundidades de la tierra, sacudiendo el propio espacio. La manada de perros del pueblo ladró frenéticamente y luego enmudeció de forma inquietante. Fue en ese momento en la pequeña casa de Mateo, cuando un estruendo resonó afuera de la puerta, como si algo muy pesado acabara de estrellarse contra ella. La gruesa puerta de madera tembló violentamente. Pequeñas astillas de madera volaron. Inmediatamente después, profundas y anchas marcas de garras aparecieron en la superficie de la puerta, acompañadas por el sonido espeluznante de la madera siendo arañada. La madre de Mateo gritó con todas sus fuerzas, abrazándolo con fuerza, su rostro pálido de terror. En medio del miedo extremo, el cuerpo de Mateo temblaba, pero en sus ojos brilló la imagen de la mujer de antaño y la historia del poder de la oración. Una extraña determinación surgió. Apartó suavemente a su madre mirando directamente a la puerta que temblaba violentamente. Al principio su voz temblaba fallando mientras comenzaba a murmurar la oración, pero luego gradualmente se hizo más fuerte, más clara, más resuelta. Se levantó, se acercó un poco más a la puerta, todavía agarrando con fuerza la estatuilla de madera desgastada de la Virgen afuera. Los gruñidos salvajes, el arañar frenético de la puerta y la respiración gutural y bestial sonaban cada vez más cerca. El suelo bajo sus pies parecía vibrar ligeramente por el peso de la criatura. La oración infantil, pero ferozmente intensa de Mateo, se elevó enfrentándose directamente a la furia de la bestia. En el punto álgido de la tensión, la puerta de madera se hundió visiblemente hacia adentro. A través de la brecha recién creada, un par de ojos, amarillos y salvajes, miraron directamente a la habitación trayendo consigo un aliento mortal. En ese mismo instante Mateo reunió todas sus fuerzas restantes, gritó la última oración, su voz resonando por toda la pequeña casa. Santa María, Madre de Guadalupe, protégenos ahora. Y entonces, como si un milagro hubiera ocurrido o un muro invisible acabara de erigirse, todos los ruidos del exterior cesaron por completo. Los gruñidos, los arañazos, la respiración desaparecieron. Los ojos amarillos también se desvanecieron en la oscuridad. El silencio fue tan repentino que resultó ensordecedor. Dentro de la habitación solo quedaban las respiraciones jadeantes y rápidas de madre e hijo, los latidos atronadores de sus corazones y quizás
el débil crepitar de la única vela que quedaba Mateo y su madre se miraron atónitos, todavía en shock. El niño bajó lentamente la mano mirando la pequeña estatuilla de la Virgen en su palma. Un asombro, una profunda gratitud y una nueva comprensión surgieron en sus ojos aún llorosos. La puerta seguía allí, con la abolladura y las terribles marcas de garras, testimonio silencioso de la furia que acababa de ser repelida por la fe. El amanecer no llegó apresuradamente, sino que se filtró vacilante a través de las nubes remanentes de la noche tormentosa, trayendo consigo una luz pálida y débil como un susurro después del rugido. Esa luz tocó suavemente los tejados cubiertos de rocío, el camino de tierra todavía marcado por huellas de pánico, pero parecía impotente para disipar por completo el pesado residuo. La atmósfera densa, con el olor a miedo de la noche de terror que acababa de pasar. El espacio ya no tenía el silencio mortal de cuando la luna de sangre estaba en su cenit, sino una quietud diferente, sofocante y expectante, como si todo el valle contuviera la respiración escuchando. Dentro de la pequeña casa, donde las paredes de madera todavía vibraban ligeramente por las réplicas del enfrentamiento, Mateo se sentó en silencio durante un buen rato. No lloró, pero sus pequeños hombros temblaron ligeramente, no solo por el frío, sino por la abrumadora sensación de lo que acababa de suceder. El recuerdo de los gruñidos de los ojos amarillos brillantes a través de la rendija de la puerta de la fuerza brutal que había abollado incluso la gruesa puerta. Todo seguía dolorosamente vívido en su mente. Después de calmarse un poco, con un coraje que superaba su edad, impulsado por una necesidad indescriptible de enfrentar las consecuencias, Mateo se levantó lentamente. Cada paso sobre el suelo crujiente parecía resonar en la quietud. Se acercó a la puerta. Su mano tocó vacilantemente la áspera superficie de madera donde las profundas marcas de garras parecían heridas abiertas. Respiró hondo, reuniendo todo su coraje, y luego empujó lentamente la pesada puerta, asomando los ojos al mundo que acababa de experimentar la furia. Y entonces se quedó paralizado, mudo. Justo en el umbral sobre la tierra, todavía húmeda por el rocío matutino, había una huella, pero no la huella de ninguna criatura que hubiera visto o imaginado jamás. Era absurdamente enorme, un profundo agujero en el suelo que mostraba claramente la forma de una pata de lobo, pero con el tamaño de un toro adulto, los tendones marcados, la gruesa almohadilla carnosa y especialmente las 4 marcas de garras afiladas como dagas hundidas profundamente en la tierra vegetal, levantando pequeños terrones a su alrededor, como un testimonio elocuente
de la fuerza bruta del peso inconcebible que había presionado esta tierra apenas unas horas antes. No era solo una marca, era una cicatriz en el suelo, una declaración de existencia, un impulso instintivo, una curiosidad que superó el miedo residual. Hizo que Mateo se arrodillara lentamente, vaciló. Luego puso su pequeña y temblorosa mano dentro de la huella. Su mano desapareció, lamentablemente pequeña, ocupando solo una fracción mínima de ese agujero profundo y frío. El contraste entre el tamaño de la mano infantil y la huella gigante del monstruo era una imagen que subrayaba dolorosamente la disparidad, la fragilidad humana ante esa fuerza primordial. Esto ya no era la vaga leyenda contada junto al fuego, era la prueba física fría e irrefutable de la existencia de el lobo del valle de su tamaño y poder aterradores. El niño levantó la cabeza, sus ojos muy abiertos, mirando fijamente la terrible marca durante un largo momento, su respiración aún agitada. Luego, lentamente, casi inconscientemente, levantó la vista hacia la imponente cadena montañosa cuyas cumbres aún se ocultaban en la niebla matutina. El supuesto origen de la leyenda del miedo que había perseguido a este valle durante generaciones. Su mirada ahora era completamente diferente. El miedo puro de la noche anterior había dado paso a una emoción más compleja, el asombro ante la cruda verdad, la profunda reflexión sobre el misterio del mundo y una comprensión repentina y pesada del lugar del hombre en él. El niño había madurado en una sola noche, dándose cuenta de que las historias que contaban los adultos no eran solo para asustar, eran la verdad, una verdad peligrosa y cercana. Desde ese rostro joven, pero marcado por la noche de terror y la repentina epifanía, la historia se desplaza suavemente como una brisa a la imagen de la anciana. Elena. Ella también estaba sentada junto a la ventana familiar de su pequeña casa, apartada también mirando hacia la misma montaña distante. Una sintonía que trascendía el tiempo entre dos almas que se habían enfrentado al mismo horror. Pero a diferencia de Mateo en su rostro arrugado, no había conmoción ni miedo, sino una sonrisa suave y serena, una profunda comprensión nacida de los años y la fe probada. Se sentaba allí en paz bajo el sol de la mañana. El aire a su alrededor parecía tener una quietud sagrada. Su mano anciana y delgada repasaba lentamente las cuentas de un viejo rosario, un gesto familiar hasta la médula. Luego, esa mano tocó suavemente la pequeña estatuilla de madera de la Virgen de Guadalupe, desgastada y pulida por años de devoción y oraciones incesantes.
sobre el sencillo altar. Sus ojos miraban la estatuilla no solo con reverencia, sino con profunda gratitud, con una fe sólida, como una roca, una fe forjada en la tormenta de la luna de sangre de antaño, y que ahora brillaba como un faro de paz, como un susurro solo para ella. Y lo divino dijo en voz baja, su voz clara a pesar de su edad: la fe, sí, siempre es nuestro escudo más fuerte. Esas palabras no eran una teoría vacía, sino una verdad por la que había pagado y que había demostrado. La prueba de la noche de terror seguía allí, tangible, imborrable como la huella gigante frente a la casa de Mateo, una marca física innegable del miedo antiguo, de la fuerza brutal que había estado presente. Pero la noche de luna de sangre había pasado de nuevo. La luz había regresado, aunque débil. El lobo, el monstruo legendario, se había retirado una vez más ante un poder invisible, pero más intenso que los colmillos afilados, que los músculos ondulantes. El poder de la fe, de la oración elevada, desde un corazón desesperado, pero que nunca perdió la esperanza. Sin embargo, esa retirada no significaba el fin. La leyenda de el lobo del valle seguía viva, seguía existiendo como parte del alma de este valle. Seguía ahí, fuera escondido en los profundos cañones, en la oscuridad insondable, bajo los árboles antiguos, esperando pacientemente la próxima luna de sangre para resurgir como un ciclo inexorable de lo natural y lo sobrenatural. Era una parte inmortal de esta tierra, un recordatorio constante de las fuerzas que escapan a la comprensión humana. Y ahora Mateo, el niño que acababa de cruzar el umbral de la vida, y la muerte seguía allí, en el umbral de su casa, mirando hacia la montaña. Retiró su pequeña mano de la huella gigante, ya sin temblar como antes. Se irguió más firme sobre sus pies, aunque la imagen de esa huella quedaría grabada para siempre en su mente. Su mano todavía aferraba la pequeña estatuilla de la Virgen, no solo como un recuerdo, sino como una fuente tangible de fuerza. La brisa temprana le alborotó el cabello, trayendo el olor a tierra húmeda y hierba. El niño, al igual que la gente de este lugar, después de esta noche, había comprendido más profundamente una verdad fundamental para enfrentar la oscuridad que no puede ser destruida por completo, para vivir con el miedo antiguo. El arma definitiva no reside en la fuerza muscular, no reside en espadas ni armas de fuego, sino en lo profundo del corazón, en la fe inquebrantable, en la conexión con lo divino. Su mirada hacia la montaña había cambiado para siempre. Ya no era la mirada de un niño inocente asustado por la oscuridad, sino la mirada de alguien que había visto el abismo
y encontrado la luz, conteniendo tanto la aceptación de la dura realidad como una nueva determinación forjada en el mismo fuego de la prueba de la noche anterior. La fe puede disipar el miedo más antiguo, pero la leyenda perdura. La historia continuará, el enfrentamiento se repetirá, y el arma más poderosa siempre será la fe. El amanecer no solo trajo la luz de vuelta al valle, sino que también reveló la verdadera escala de la noche de terror. Cuando las primeras puertas se abrieron sigilosamente, el aire denso de silencio dio paso a susurros horrorizados y suspiros de alivio mezclados. La gente salió de sus refugios temporales, sus ojos escudriñando el paisaje familiar que ahora llevaba marcas extrañas. Algunas cercas de madera estaban destrozadas, y no solo por el fuerte viento. Marcas de garras similares a las de la puerta de Mateo se encontraron en el tronco de un árbol viejo, en el borde del pueblo, en las paredes de corrales vacíos. Algunas cabras, varias gallinas, habían desaparecido sin dejar rastro, solo silencio y una pérdida tangible. Nadie se atrevía a alejarse mucho de casa, pero la curiosidad y la necesidad de evaluar los daños los sacaron. La noticia de que Mateo y su madre se habían enfrentado directamente a el lobo y habían sobrevivido se extendió más rápido que el fuego en la hierba seca. Su pequeña casa, que estaba en el borde del pueblo, se convirtió ahora en un foco de atención involuntario. La gente se reunía a distancia, sin atreverse a acercarse demasiado, señalando la puerta de madera todavía marcada por la abolladura y las terribles garras, la huella gigante frente a la casa, que algunos valientes se habían acercado a examinar y habían regresado con el rostro pálido. Susurraban sobre milagros, sobre la protección de la Virgen de Guadalupe y sobre el niño Mateo. Cuando Mateo finalmente salió de la casa, con su madre un silencio extraño cayó sobre la multitud reunida a lo lejos. El niño ya no tenía la mirada de pánico de la noche anterior, ni la curiosidad inocente de días pasados. Había una seriedad, una gravedad inusual que emanaba de su pequeña figura. Sus ojos parecían ver más allá, más profundo, llevando una mirada madura para su edad. No miró directamente a la multitud. Sus ojos se dirigieron hacia la montaña distante donde la niebla todavía se aferraba como un velo que ocultaba secretos. La gente lo miraba con una mezcla de emociones: respeto, lástima, curiosidad e incluso un poco de temor. El niño ya no era simplemente Mateo, el hijo del carpintero. Se había convertido en el niño que enfrentó al lobo, un testigo viviente de la leyenda, un símbolo involuntario de la fe victoriosa. El peso de esa atención parecía demasiado para Mateo. En lugar de quedarse entre las miradas
inquisitivas después de ayudar a su madre a revisar la casa, caminó silenciosamente hacia el final del pueblo, hacia la pequeña y solitaria casa de la anciana Elena Iva. Solo su mano todavía, aferrando la estatuilla de madera desgastada de la Virgen. Lo único que parecía darle estabilidad en ese momento. No sabía exactamente qué quería al ir a verla, quizás solo buscar comprensión, empatía de la única persona que realmente sabía por lo que había pasado. La anciana. Elena ya esperaba en la puerta, como si supiera que vendría. No lo acosó a preguntas. No mostró demasiada sorpresa, solo había una mirada profunda y compasiva en sus ojos ancianos cuando vio a Mateo. Lo invitó suavemente a entrar, le sirvió un vaso de agua fresca y le puso delante una pequeña tortilla de maíz. Se sentaron en silencio durante un largo rato, un silencio nada incómodo, sino lleno de significado, tácito. La anciana, Elena, simplemente tocó suavemente la estatuilla de la Virgen de Guadalupe en su pequeño altar. Luego miró a Mateo, una sonrisa amable, pero teñida de experiencia, se dibujó en sus labios. La fe nos guía, hijo, susurró su voz, suave como hojas secas cayendo. El miedo es la sombra, pero la fe es la luz que la disipa. No relató los detalles de su propia noche aterradora de antaño, ni preguntó por la noche de Mateo. Parecía haber una comprensión tácita entre ellos, una conexión espiritual que trascendía las palabras. Mateo solo asintió, sintiendo una calidez y una paz inusuales extenderse por su interior, algo que no había sentido desde que la luna comenzó a cambiar de color la noche anterior. En los días siguientes, la vida en el pueblo volvió gradualmente a su antiguo ritmo, pero con un cambio sutil, pero profundo. El miedo a el lobo no desapareció. Quizás incluso se hizo más tangible que nunca después de la prueba de su existencia. Pero junto a ese miedo había una fe fuertemente reforzada. La gente asistía a la iglesia con más fervor. Las oraciones se volvieron más fervientes y sinceras. Imágenes de la Virgen de Guadalupe aparecieron con más frecuencia frente a cada casa, no solo como decoración, sino como un verdadero escudo espiritual. La historia de la noche de luna de sangre y la milagrosa supervivencia de Mateo se contaba de nuevo no solo como una leyenda antigua, sino como una lección de fe, un recordatorio del poder latente dentro de cada persona cuando se enfrenta a la adversidad más oscura. Mateo también cambió. Se volvió más callado, más pensativo. A menudo pasaba tiempo solo mirando hacia la montaña o ayudando silenciosamente en la pequeña iglesia. El legado de la noche de luna de sangre no fue solo miedo y pérdida, sino también un despertar espiritual, un vínculo comunitario
en un pacto silencioso de fe, para enfrentar la oscuridad, esperando y confiando en que la luz siempre prevalecerá.